Ayer, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, propuso modificar las reglas para la próxima elección judicial ante las situaciones, irregularidades, anomalías presentadas en el proceso electoral del año pasado. Durante su participación en la presentación del libro Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México, del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, Esquivel hizo 11 propuestas, entre estas implementar un examen nacional de conocimientos, flexibilizar las reglas de las campañas electorales, así como reducir el número de aspirantes para las elecciones. Esta reforma al Poder Judicial era necesaria. Si queremos una reforma que logre llegar a buen puerto en la construcción, debemos hoy tener estas reflexiones como la que se hace en este momento, este perfeccionamiento que debe haber a la elección. Y así he llegado a observar una serie de oportunidades y mejoras que voy a sintetizar rápidamente en 11 puntos. La elección judicial en la que se disputarán 850 cargos que se realice en fecha distinta. Bueno, porque lo del año pasado pues fue una elección, en la primera parte falta la segunda. Justo está con nosotros Xiu Tenorio, analista político y coordinador, entre otros, compilador de este libro, Antología, Reflexiones sobre la Elección Judicial 2025 en México. Gracias por acompañarnos, Xiu. Bienvenido. Encantado, Carlos, de estar en tu espacio esta tarde. Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es una crítica a la elección judicial de 2025? ¿Qué significa esto? Yo diría que el proceso electoral para el Poder Judicial 2025 sorprendió a todos. Sorprendió en primer lugar a las personas juzgadoras y a quienes aspiran a hacerlo, que de estar casi en el ostracismo, casi detrás de un escritorio, tuvieron que salir a enfrentarse a una situación inédita como es pedir el voto, una exposición pública que desconocían. Sorprendió sin duda a los ciudadanos que por primera vez tuvieron que enterarse que era un magistrado de distrito, un juez en materia administrativa de primera instancia, de segunda instancia, pero también nos sorprendió a quienes nos dedicamos a la comunicación política, a las campañas electorales, al marketing político, porque se trata de un proceso inédito, no solamente en México, un proceso inédito en prácticamente todo el mundo, donde se eligió hasta la parte más alta del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este libro no es una crítica o una evaluación del proceso electoral 2025, tampoco es un estudio jurídico, es una obra colectiva, una visión de 13 personas que vivimos muy de cerca esta elección del Poder Judicial y que compartimos lo que vivimos ante reglas nuevas, muy restrictivas. Tú recordarás que hasta los medios de comunicación, yo recuerdo venir aquí acompañando a varios candidatos que decían, solo les podemos dar tantos minutos, todos en equidad, todo, porque estábamos ante un proceso completamente nuevo, restrictivo. No había esas reglas. Exactamente. Y lo que era estamos, nuevo para nosotros también. Para los medios, para los electores, para los candidatos, para los consultores. Entonces, lo que tratamos de hacer fue poner esta obra colectiva, lo que vivimos, y más que cerrar un debate, abrirlo. Porque lo que viene ahora, como decía antes de este espacio la ministra Esquivel, es la elección del 2027, donde estarán en juego más de 800 cargos del Poder Judicial Federal, pero también 30 estados de la República van a elección del Poder Judicial, 17 de manera parcial y 13 renovarán completamente sus poderes judiciales. Entonces estamos hablando de más de 3,000 personas o 3,000 cargos que estarán en disputa en el Poder Judicial o en los poderes judiciales el próximo año, y creo que hay muchas preguntas de cómo hacer perfectible este proceso. Nosotros, quienes participamos en este esfuerzo colectivo, Carlos, creemos que toda democracia es perfectible, es mejorable, y aquí están vertidas algunas experiencias y algunas ideas para mejorar lo que viene. Sí, es interesante también lo que a partir de la presentación del libro, lo que aquí se menciona, pues dice una de las participantes en este proceso que transitó, como se dice, de la antigua corte, la antigua etapa a la nueva, y que pues a partir de la experiencia hace estas propuestas. Hay varios capítulos que fueron encargados a personas que participaron directamente, que observaron esta elección. Aquí pues vemos de Pepe Galaviz, Benjamín Gil, Roberto Morris, Carolina Muñoz, César Castillejo, saludos a él, a Carla Olmos también saludos, José Manuel Urquijo también saludos, entre otros, cada uno desde su propia experiencia, contando lo que vivieron, pero también haciendo sus propuestas de lo que debe cambiar. Debe cambiar,
porque lo decía muy bien la magistrada Claudia Valle, que nos acompañó en la presentación. Sí. Son reglas que se adaptaron de procesos electorales diseñados para otros poderes, ejecutivo, legislativo, se adaptaron para el Poder Judicial. Se tuvo que improvisar mucho por el poco tiempo que transcurrió entre la reforma y la elección, y de repente nos vimos con que no podías ir a espacios en medios de comunicación porque se podía contabilizar como gasto de campaña, tampoco podías pautar, tampoco podías hacer muchas cosas que en las otras campañas sí está permitido. Sí. No estaba tampoco claro el financiamiento de los recursos, o sea, de dónde iban a sacar los candidatos. Muchos tuvieron que hasta, digamos, pedir un préstamo para pagar la campaña podía ser una causal para que te quitaran tu registro o que te quitaran el triunfo, lo que es peor. Decía la ministra Esquivel, pusieron donde iban a tener que poner una magistrada o una juez, permitieron que compitieran hombres. Entonces, el más votado resultó un hombre y luego tuvieron que quitarle el cargo porque no correspondía a género. Entonces, hay muchas cosas que aprender de este proceso, mucho que mejorar. Estamos todavía con un espacio pequeño donde el Congreso de la Unión podría hacer modificaciones, porque hay que recordar que la Constitución establece un límite de 90 días para antes de que inicie el proceso electoral para modificar las reglas. Y si después de eso el Congreso no lo modifica, pues le tocará al INE mover lo que puede moverse a nivel acuerdos del Consejo General del INE. Todavía estamos a tiempo de modificar algunas cosas. Ojalá que el libro sirva para abrir esta discusión y para que las autoridades puedan pues leer lo que vivimos, insisto, 13 profesionales de estos temas. Sí, una frase con la cual están concluyendo, sin meter mucha trama, dice: la historia de la primera elección judicial no debe leerse como un fracaso, sino como un ensayo. Pero ¿no es costoso este ensayo? No tanto en cuanto a dinero, que sí representa, pero en cuanto a lo que se vendió para lo que se reformaba el Poder Judicial y para lo que se elegían los integrantes. Sin duda, hay 2 o 3 artículos que justamente plantean este tipo de dilemas, donde, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, Carlos, ofreció legitimidad al Poder Judicial, ofreció cercanía, y muchos dicen, bueno, con una participación del 13% del padrón electoral, generas legitimidad, generas cercanía. Hoy estamos viendo, por otro lado, jueces que lamentablemente no tienen las aptitudes para poder desarrollar una audiencia de manera correcta. Hemos visto diversos casos a lo largo y ancho del país. En fin, al final del día también, y eso lo plantean varios autores, hasta dónde se están cumpliendo las promesas y las expectativas que ofreció la reforma, y de ahí esta idea de que toda democracia es perfectible y de que podemos hacer mejoras de cara al siguiente proceso electoral. Sí, exacto, porque al final de cuentas, pues el término de la elección del acordeón, digamos, pues es el mote que se le da a todo este conjunto de cosas que se hicieron para muchos al vapor, pero que aquí son bien analizadas y que servirán pues para que no se caiga en estas trampas. Por eso es importante leerlo. ¿Dónde lo podemos encontrar, el libro? Mira, estará por el momento disponible directamente en las oficinas del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial. Nos encuentran en redes sociales, en la página web, pero a partir del próximo martes ya estará disponible en versión digital en Amazon. Ahí pueden encontrar directamente. Y también esperamos ya en librerías de prestigio. Muy bien, pues lo leeremos entonces con mucha atención, y sobre todo porque el tiempo apremia a lo que viene. Felicidades, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio, Carlos. Hasta luego, muchas gracias.